Buenas tardes, gracias por la invitación. Y cuando me previeron presentar esta plática, lo que quiero tratar de transmitirles es el escenario real que tiene, bueno, la biopsia prácticamente está relegada a unos escenarios muy pequeños, pero todo lo que tenemos de pruebas no invasivas, dónde realmente las podemos aplicar y dónde es el mejor escenario de las mismas. Hablaremos de lo que es la magnitud del problema. Y ustedes saben que esta epidemia mundial en nuestro país oscila entre el 1% y el 1,2% aproximadamente. La cifra inicial que siempre se mencionaba de 130 a 170 millones de personas infectadas ha bajado a 71, pero sigue siendo un problema mundial importante que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hacia el 2015, 75% de los pacientes desconocía padecer virus de hepatitis C. Entre el 90 y el 2010, la mortalidad relacionada con el virus C se incrementó en un 50%. ¿Qué pasaba en nuestro país? Hacia el 2012, la encuesta nacional de salud demostró una seroprevalencia del 0.16 en personas entre 15 y 49, 0.18 entre el grupo de 20 a 49, mayormente en hombres, menormente en mujeres. Se notificaron en 6 años 30,000 casos nuevos. Yo creo que mucho de esta cifra infradiagnosticada, constituyendo la segunda causa de hepatitis en adultos en la población mexicana y estimando que hay entre 1.400.000 y 1.700.000, y de estos hasta 700.000 pueden presentar viremia activa y requerir tratamiento antiviral específico. Si nos comparamos con Latinoamérica, México es un segundo lugar con mayor número de infectados, aproximadamente 1.600.000, que con todos los tratamientos actuales y que estamos buscando nos preguntamos dónde están. De los pacientes seropositivos en nuestro país, 65 tenían infección crónica. De estos, solamente el 30% sabían que tenían la enfermedad, y lo más lamentable es que solamente el 0.6% recibe el tratamiento. Y todo esto, ¿por qué mencionarlo? Porque tratar de ir centrando qué rol tenía la biopsia desde la época del interferón 3 veces por semana hasta el rol que tienen los métodos no invasivos para evaluar la fibrosis, nos lleva a ir entendiendo qué ha pasado en el transcurso de los años. Y ustedes entenderán que la biopsia, determinada como el estándar de oro, pues, que deja muchas dudas. Primeramente, debe ser una biopsia con una adecuada longitud. Sabemos que tiene poca aceptación por el paciente. Hay error en una tercera parte de los fragmentos, hay discordancia entre la fibrosis, mayormente en subgrupos como puede ser la coexistencia de C con grasa. La muestra pequeña, insuficiente, es en 1 de cada 50,000 partes. Y las complicaciones, que es lo que más teme la gente, se llegan a presentar, que son menores, pero en ciertos casos pueden terminar en quirófano. Pero es necesario, desde el 90 y tantos, 94, que son los estudios que les voy a iniciar, donde el tener un método en ese momento era la biopsia, era necesario para establecer la fibrosis, la cual era pronóstica. Y vean ustedes hasta el 94, donde era interferón 3 veces por semana, cuyos análisis ya veían que el tener fibrosis, comparando respuesta completa contra respuesta parcial contra no respuesta, pues el subgrupo de no respuesta tenía mayor porcentaje de fibrosis. Y cuando estos scores entraban al multivariado, 5.4 veces más de presentar no respuesta. Seguía avanzando el éxito en los tratamientos del virus C y entrábamos a la época del interferón alfa con la ribavirina, y de igual manera la fibrosis, como una necesidad previa al tratamiento, obligaba a tener biopsia en estos pacientes. ¿Por qué? Porque sabíamos que era un predictor de respuesta a favor los que tenían menos fibrosis, en contra los que tenían mayor fibrosis. Luego entró el escenario de aquellos pacientes que tenían enzimas hepáticas normales y que no pasaba por la mente biopsiarlos porque las enzimas hepáticas estaban normales. Y empieza a ver la evidencia, es una recopilación de la epidemia que tenían los egipcios por genotipo 4, y se daba uno cuenta que de nueva manera, a mayor fibrosis, aún teniendo enzimas hepáticas normales, se podían detectar pacientes que pasaban desapercibidos con el tiempo
y evolucionaba su fibrosis y por lo tanto implicaba en un futuro tratamiento cuando elevaba las enzimas menor éxito en cuanto al mismo. Este artículo de revisión del alimentario vio desde cómo estipular la normalidad de las enzimas, cómo ver que en los pacientes que tenían inclusive enzimas normales la progresión de la fibrosis era evidente y el detectarlos tempranamente seguía teniendo un impacto favorable en cuestión de detección más temprana y estadio más temprano de la fibrosis, siendo hasta este momento la biopsia necesaria antes de la introducción de los métodos no invasivos. Y van ustedes lo que decían estas guías. En el subgrupo de genotipo 1-4, con sospecha de fibrosis, la biopsia era la que dictaba y era necesaria para determinar el tratamiento. Luego vino la época de agregar boceprevir y telaprevir, y de igual manera, el tener el estadio de fibrosis por el método no invasivo, aquí ya teníamos métodos no invasivos diferentes a la biopsia, era necesario para predecir esa ganancia en cuanto al éxito del tratamiento. Y ustedes lo pueden ver aquí, de cómo a detección de estadios más tempranos, ya con la triple terapia, los porcentajes de éxito eran mucho mayores. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de tratamiento y por lo tanto en dónde podemos citarnos con la acción de nuestros métodos no invasivos para determinar la fibrosis? Les muestro lo que es la última recopilación de las guías hacia septiembre del 2017. Y el objetivo del tratamiento es que todas las personas infectadas con virus C deben ser tratadas para reducir todas las causas de mortalidad relacionadas al hígado o las consecuencias adversas en su salud, incluyendo pacientes en enfermedad terminal o carcinoma hepatocelular. ¿Cuándo iniciar? Se recomienda iniciar el tratamiento a todos los pacientes con infección crónica, excepto en un pequeño grupo, aquellos que tienen una expectancia de vida muy limitada, donde la terapia no va a tener ningún impacto. Aquellos pacientes que están prontos a ser trasplantados y su puntaje no es una prioridad en cuanto al MEL, y reiterando que aquellos pacientes con expectancia de vida corta no deben ser manejados en este concepto. Y por lo tanto, aquí es donde entra la acción de todos nuestros métodos no invasivos para evaluar específicamente la fibrosis, utilizando biopsia hepática, que prácticamente se queda a escenarios muy puntuales que mencionaremos en unas diapositivas posteriores, los métodos no invasivos de imagen y todos los métodos serológicos no invasivos, los cuales deben ser tomados con mucha cautela dependiendo del escenario de cada paciente, ya que hay situaciones que tienden a sobreestimar la fibrosis que estamos tratando de evaluar. Y todo esto porque sabemos que la severidad de la enfermedad hepática asociada a infección por virus C es el principal factor que determina cuándo iniciar y cómo seguir al paciente. Los pacientes con enfermedad más avanzada tienen menores rangos de respuesta a la terapia y casi siempre tienen un impacto menor en cuanto al beneficio que puede tener en sobrevida un paciente que se ha detectado a tiempo. La biopsia hepática, como un método de determinación de la fibrosis, es objetivo, semicuantitativo, nos da un fragmento, puede que haya una zona más afectada que otra, de lo que es la cicatriz o el depósito de colágeno. Debe ser hecho por gente que está dedicado a esto, porque prácticamente se destina ya a hacerlo con el radiólogo al lado en tiempo real, para determinar, ya sea a través de Metavir o la gente que sigue usando fibrosis score SIAC, los rangos de fibrosis que pueden ser usados para ser representativos del depósito de colágeno. También nos puede ayudar a ver la severidad de la infección y ver otras causas que pueden estar coexistiendo con esta enfermedad y que aceleren la misma, como puede ser la presencia de esteatosis. Los métodos no invasivos, frecuentemente usados en este tipo de pacientes, pueden ser aquellos que derivan de la exploración física normal y que esto nos puede obviar la necesidad de un método no invasivo, como puede ser la presencia de ectasias, como puede ser la presencia de hipertrofia parotidia, ascitis, que hace ser que el paciente ya es una F4 y por lo tanto necesita un método para determinación, o bien aquellos que incluyen pruebas de rutina en sangre, como son las transaminasas, albúmina, bilirrubina, coagulación, conteo plaquetario, marcadores indirectos de tejido fibroso, como son paneles de marcadores a nivel de colágeno, o los estudios de imagen, como pueden ser ultrasonido, la tomografía
y lo que es la resonancia magnética, aunado a lo que es la elastografía transitoria. ¿Y todo esto por qué? Porque las guías actuales, y en un mundo ideal, implica el tratamiento a todos los pacientes desde el primer estadio, aterrizándolo, repito, un mundo ideal. Por lo tanto, los pacientes deben ser tratados desde que tienen F0 o F1. Y todo esto es bien sabido que el tratar en estas fases tan tempranas de la enfermedad, establecida por el método no invasivo que ustedes quieran determinar, y que son seguidos en el tiempo, este estudio del doctor Jesekel a 20 años, tenían una sobrevida mejor cuando experimentaban respuesta viral sostenida que aquellos que habían fallado el tratamiento cuando no eran tratados, con seguimientos a 1, a 5, 10 y 15 años de 93, 82 y 88%, argumentando que el paciente, mientras más tempranamente sea tratado, menos complicaciones posteriores va a tener. En los estadios más avanzados, F3 o F4, tomando en cuenta esta corte suiza de pacientes con HIV, también demostraban que el tratar más tardíamente a los pacientes te resultaba en 2 a 5 veces más rangos de mortalidad asociados a la enfermedad hepática que aquellos pacientes que eran tratados tempranamente. Por lo tanto, el implementar un método de detección de la fibrosis en estos estadios es prioritario para, repito, en un mundo ideal, tratar al paciente desde las fases tempranas. De igual manera, este estudio de los veteranos de Estados Unidos, que es una base limitada porque utilizaban los pacientes que eran tratados inicialmente con interferón, vio el beneficio del tratamiento temprano con interferón en cuanto a la reducción de la mortalidad y en un menor número de pacientes necesarios a tratar para preservar un año la vida. Con esto, lo que tenemos que identificar son los grupos de riesgo donde quizá tengamos que ser más agresivos en cuanto a implementar nuestros métodos de detección de la fibrosis. Y esos grupos de riesgo cada vez son más frecuentes. Pacientes coinfectados SIDA con virus C, es evidente que el paciente con la coinfección tiene un impacto directo en cuanto a mortalidad que aquel que es monoinfectado. Otro subgrupo importante y que empieza a ser en el mismo grupo con HIV son los que tienen enzimas normales y que cuando subdividen el presentar HIV negativo contra HIV positivo, pero biopsiándolos, los rangos de fibrosis más avanzada llegan a ser hasta en el 30% y 10% que equiparan al 3 y al grado 4. Otro grupo que tenemos que tener en cuenta y que es una coexistencia muy frecuente es el consumo de alcohol, con una correlación directa de mayor inflamación en cuanto a los años de exposición del alcohol, mayor progresión de la fibrosis en el subgrupo que tenga C con consumo de alcohol y con un porcentaje mayor de estadios avanzados de fibrosis de 56 versus 22, de solamente estar monoinfectado a estar infectado y consumir alcohol. Virus B, que es otra coinfección no tan común, pero sí en los grupos de riesgo, sobre todo múltiples parejas sexuales, usuarios de drogas, que generalmente pueden estar coinfectados. De igual manera, vean ustedes, el tener un paciente con ambos virus, hay mayor porcentaje en cuanto a fibrosis avanzada, aquellos que tengan ya sea el B aislado o el C aislado, y de igual manera en el multivariado, el tener ambas infecciones nos lleva a mayor riesgo en cuanto a las complicaciones. Por lo tanto, en estos subgrupos es prioritario utilizar métodos que nos permitan establecer la fibrosis real del paciente. Y algo que cada vez vemos más, la coexistencia con esteatosis. Y es evidente que en el grupo de pacientes que tienen mayor esteatosis, la fibrosis es mayor, con una correlación directa importante de 0.7 a mayor porcentaje de hepatocitos con esteatosis, mayor cantidad de RNA en la sangre. Con todo lo anterior, ¿cuál es el escenario actual o real de la biopsia hepática? Es muy limitado, sabiendo que puede tener un muestreo inadecuado, que tenemos que tener una biopsia representativa y que esa quede de 1.2 centímetros y que por lo menos tenga 10 espacios porta para el patólogo, sabiendo que inclusive hay variabilidad de hasta un grado de fibrosis cuando se biopsian ambos lóbulos, sabiendo que hay complicaciones y la limitada aceptancia por el paciente. Sabemos que hay factores asociados y que podemos modificar, tanto del huésped como virales. Los modificables del huésped y que pueden ser progresores de fibrosis acelerada, alcohol, esteatosis, obesidad, resistencia a la insulina, con los cuales podemos trabajar, versus los no modificables, que es el grado de inflamación, de fibrosis, la edad, el tiempo de la infección, sexo masculino y el trasplante.
Y todo esto sabiendo que el determinar la fibrosis a través de la biopsia, este es un estudio del doctor Eberhard, donde veía que dependiendo de la calidad de la biopsia, una biopsia fragmentada contra una no fragmentada, a mayor porcentaje de fibrosis, ven ustedes, mayor porcentaje de complicaciones en cuanto a la incidencia de la primera descompensación o bien en cuanto a la necesidad del trasplante o muerte, sobre todo en los estadios más avanzados que son 5 y 6 establecidos a través del SCORE-DIASM. ¿Qué tenemos en cuanto a los métodos no invasivos de imagen, que quizás sean los más promisorios? Ultrasonido, una herramienta tan sencilla como el ultrasonido, nos puede determinar un paciente cirrótico y por lo tanto ya obviar la necesidad de todo lo que hemos estado platicando. Marcadores muy tempranos, como puede ser el radio del ancho del lóbulo caudado, como puede ser una porta por arriba de 13 milímetros, como puede ser un vaso por arriba de 13 centímetros o un flojo comprometido de menos de 13 centímetros por segundo, hace confirmar que el paciente tiene hipertensión portal. La elastografía hepática, que determina la rigidez del parénquima, determina la velocidad de propagación de una onda, que es la rigidez del parénquima, el resultado se expresa en kilopascales, dependen los mismos de la etiología que esté representando la hepatopatía, pero los resultados más consistentes de este método precisamente son en pacientes con virus C y que nos permite tener un muestreo hasta 100 veces mayor que lo que es una biopsia hepática. Se ha asociado inclusive como pronóstico, ha sido incluida en los que son los últimos consensos de Baveno. Hay estudios múltiples de se ha aislado o coinfectado con HIV, por ejemplo, en este grupo de HIV, arriba de 40 kilopascales de rigidez, 20 meses los pacientes desarrollaron descompensación hepática, 29 contra 8, de tenerlo o no tenerlo. En pacientes con hepatocarcinoma sometidos a hepatectomía, una rigidez de arriba de 15.7 kilopascales fue un factor de riesgo de falla postquirúrgica. Por lo tanto, inclusive ya en el subgrupo de fibrosis avanzada, la elastografía tiene vigencia y aplicabilidad. Puntos en contra. Es un procedimiento que hay que tener mucho cuidado cuando el procedimiento es inflamatorio, cuando es una hepatitis aguda, cuando hay alcoholismo en punto, porque pues, tiende a sobreestimar. De igual manera los pacientes con ascitis y de igual manera con los pacientes con obesidad. La elastografía hepática por resonancia, creo que no falta mucho para que tenga también su justo lugar. Evalúa la totalidad de la glándula hepática. Los resultados son similares a la elastografía. Limitantes, disponibilidad y evidencia científica. Y lo que es el ARFI, que es la radiación acústica de frecuencia de importo, es un abordaje por ultrasonido de pulsos acústicos de alta intensidad que producen excitación en el tejido. La velocidad de propagación determina la fibrosis y establecemos rangos de F2 y F4 en cuanto a la velocidad de F4, 1.9 metros por segundo, con una sensibilidad bastante aceptable del 92-87%. Puede replicar múltiples zonas del hígado y en este caso, por ejemplo, la ascitis no es una contraindicación para la elaboración del estudio. ¿Qué tenemos en cuanto a los serológicos? Y estos son demasiados. Valdrá la pena conocerlos, son los indirectos, que son las pruebas de rutina. Los directos, que son componentes de la matriz extracelular. No hay un método bien reconocido con alta efectividad. La interpretación debe ser muy cuidadosa y son exitosos en determinar fibrosis avanzada, F3 o F4. Entre los indirectos tenemos FibroTest, Fibrometer, SCORE, APRI, el radio de plaquetas, FORMS, FIB, Fibroindex. Hay demasiados. El punto es familiarizarse con el que tengan a la mano, con el que más les sea fácil, pero llama la atención los componentes que entran en la fórmula. Aptoglobinas, macroglobinas. Y hay que analizar en el momento de tomar la muestra que el sujeto, por ejemplo, no tenga un proceso de hemólisis, que al tomar esta reacción me dé una prueba sobreestimada, no por el hígado, sino por la hemólisis. O un sujeto que no tenga un proceso reumatológico activado, que la macroglobulina sea el reflejo de eso y no de lo que esté pasando en el hígado. De igual manera en el fibrometer, de igual manera en el hepatoscore. En cuanto a los directos, el propéptido N-terminal de colágena, el ELF, que es un propéptido N-terminal de colágeno tipo 3, moléculas de adhesión timbo, ácido hialurónico, y la citocreatina 18, que tiene yo creo que su campo de acción mayormente en los pacientes con esteatosis. El APRI se determina por el número de veces que está elevada la ST entre las plaquetas por 100. Hay mucha réplica en pacientes con virus C y enfermedad hepática por alcohol. Parece ser más útil en descartar fibrosis en virus C, estadios avanzados. El índice FIB combina plaquetas, ALT, ST y la edad.
predice mejor la fibrosis. La mayoría de los estudios son orientados a grupos con esteatosis. El puntaje de fibrosis del NALF score, donde incluye todos estos parámetros, valores por arriba de 0.6 determinan fibrosis avanzada, valores por abajo de 1.45 con un valor predictivo negativo del 88%. El fibrometer, igual, cuenta plaquetaria, protrombina, AST, alfa-2, predice en forma adecuada fibrosis avanzada. Si ven ustedes, todos replican en fibrosis avanzada. El fibrotest, de igual manera, con una concordancia mayor en los grupos extremos F3 y F4, con mayor evidencia en pacientes con virus C. El EPA-score, útil para predecir fibrosis por virus C. El ACTI-test incorpora la ALT y es más que nada orientado a actividad necroinflamatoria. Y en pacientes con virus C, el tratamiento puede ser una herramienta agregada. Y citocreatina, repito, parece ser un buen marcador, pero prácticamente nada más definido al subgrupo de esteatosis y esteatohepatitis. Con todo lo que hemos mencionado, ¿cuál es lo mejor? Y vean ustedes aquí un estudio del doctor Castera que se dio la tarea de combinar todos los métodos que hemos dicho, y el fibrotest, la elastografía, el fibrotest y el APRI, prácticamente confinados el primero a los estadios más avanzados de la fibrosis, al igual que el fibrotest, y el APRI definitivamente nada más para F4. El primero con valores predictivos positivos del 77% cuando los kilopascales eran de 12.5 y del 95% cuando estaban por arriba de 18.3. Fibrotest con la limitante de F3, F4 y el APRI prácticamente F4. Y si nos vamos a la extrema izquierda, ustedes pueden ver aquí que en los estadios iniciales de la fibrosis prácticamente no se separan mucho las líneas, pero en los F3, F4 todo orienta más a favor de la elastografía o la combinación de elastografía con un método serológico. Este es un estudio que se dio la tarea de ver si había utilidad de combinar las pruebas, identificó fibrosis significativa con una precisión del 90.1, cirrosis con precisión del 92.5, influyendo en esto la edad y la masa corporal, y 9.9% de los pacientes con fibrosis significativa no eran concordantes, un 10% contra la biopsia. Entonces se dio la tarea de buscar cómo ser más efectivos, y las guías europeas llegaban a la conclusión de que la biopsia hepática es el método de referencia para evaluar el grado de inflamación y de fibrosis. La elastografía puede ser usada para valorar fibrosis en pacientes con virus C. Los marcadores serológicos pueden ser recomendados para detección de fibrosis avanzada y se abre la opción de combinar estrategias, con lo cual se reduce la necesidad de una biopsia. Otras recomendaciones: los pacientes vírgenes a tratamiento, candidatos a tratamiento, una prueba no invasiva puede ser de primera línea. La biopsia se deja cuando lo que está pasando en el hígado no sabemos si es por virus o por alcohol o por síndrome metabólico. Grupos de riesgo, que agregaría yo al paciente con HIV. Cuando no están disponibles los métodos no invasivos, cuando los resultados no son concordantes entre los métodos no invasivos, no hacer biopsia cuando la cirrosis es obvia, y cuando hay alta sospecha de cirrosis, la elastografía hepática es suficiente sin la necesidad de hacer biopsia. Es un algoritmo del doctor Castera tratando de juntar todo lo que hemos mencionado. Si el paciente tiene una prueba positiva para virus C, se determina el genotipo, se combina una elastografía con un biomarcador. Si hay discordancia, repetir el examen, y solamente en este caso probablemente la biopsia hepática tenga utilidad. Si hay concordancia y no hay fibrosis significativa, antes de la aparición de los antivirales de acción directa que tenemos, si tenía un F0, F1, seguimiento. Si era un F1, F2 y entraba en esta área gris, solamente la biopsia si los resultados eran influenciados, y si la fibrosis era francamente evidente, F3, F4, tratamiento. Actualmente el tratamiento aplica desde 0 hasta 4. Y si nos vamos a un algoritmo utilizando el fibrotest, de igual manera el diagnóstico se establecía. Si el paciente tenía cirrosis hepática, no se requiere estadiaje de la fibrosis. Si el paciente por método de fibrotest tenía fibrosis mínima o ausente, considerar tratamiento. Si tenía una fibrosis moderada, de igual manera. Si la fibrosis era grave, priorizar el tratamiento. Y en aquellos que no tenían tratamiento o falla el tratamiento, recordar que estos pacientes tienen que ser seguidos, al igual que aquellos F3, F4 que terminan el tratamiento exitosamente y que tienen que ser seguidos a futuro. Recordando todas las variables que pueden impactar en una sobreestimación de estos valores, como es el síndrome de Gilbert, como es la hemólisis, como es la colestasis extrahepática, como puede ser un proceso séptico al momento del procedimiento, estado inflamatorio sistémico y las patologías autoinmunes.
Y con lo anterior, ¿qué podemos decir en cuanto a el uso de los métodos no invasivos en los pacientes con virus C? En hepatopatía aguda no hay evidencia. En hepatopatía crónica, todos los que son candidatos a tratamiento, y que en este momento son todos, la biopsia no. Indicar fibrosis avanzada o cirrosis incipiente por otros métodos. La elastografía hepática parece útil para identificar cirrosis, menor precisión en obesidad e inflamación. Las pruebas combinadas nos pueden dar un extra y nos pueden evitar la biopsia. Y en aquellos que no tienen daño hepático avanzado, comenzar el escrutinio de la enfermedad varicial, ultrasonografía, detección de hepatocarcinoma y, si no, utilidad de los métodos no invasivos a disposición del hospital o del médico encargado. Con esto, ¿qué podemos concluir? La biopsia seguirá siendo el parámetro de referencia, pero muy probablemente va a ser sustituida. Es importante definir para qué se quiere la prueba no invasiva a utilizar. Las pruebas serológicas no invasivas tienen gran capacidad de diferenciar de F0, F4 con un nicho principal en F3, F4, pero no en los estadios intermedios y no han sido validadas como apoyo de seguimiento. Son útiles y nos permiten la toma de decisiones, principalmente en la infección crónica por virus C. Existen pocos datos que validen en otras enfermedades diferentes al C y la mayor evidencia es con la elastografía transitoria. Teniendo en cuenta y retomando el apartado que mencionamos ahorita, que las pruebas serológicas son útiles para diferenciar de F0 y F4, apegados a las guías actuales que todos los pacientes deben ser tratados, en México, por lo tanto, si no tienen la disposición del medicamento a la mano, la utilidad de los mismos va a ser para priorizar a los pacientes a tratamiento cuando tengan F3 o F4 y vigilancia anual a los pacientes que sean F0 o F2. Y creo que tiene un nicho importante de todos aquellos pacientes que tengan una coexistencia o comorbilidad, como puede ser con virus C con esteatosis, virus C con alcohol, o con infección con B o con infección con HIV. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aldo, en la vida real, en los pacientes con infección por virus de hepatitis C, ¿tú les haces FibroScan, ultrasonido con elastografía o una prueba APRI, FIB, para determinar su existencia de fibrosis y tener una idea dónde los tratas? ¿Sigues usando FibroTest? No, yo prácticamente el Fibromax y el Fibrotest lo limito mucho por todas las variables que entran en la ecuación y que hay parámetros ajenos al hígado que nos tienden a sobreestimar la fibrosis. Un ultrasonido es suficiente, pero es excesivamente el paciente que ya tiene hipertensión portal manifiesta, cirrosis. El F3, el F4, la mayor validación es con elastografía transitoria. Prácticamente no hago biopsias para determinar la conducta en estos pacientes y al añadir un método serológico en sangre a lo que es el de imagen, en este caso el Fibrotest, es cuando está en esa área gris entre F2 y F3 para ver qué tanto se prioriza. Pero repito que con la aparición, vida real, medio privado, de los nuevos medicamentos, pues el paciente va a ser tratado sea F0 o F4, quizá ya no lo necesitemos, o con el que tengamos a la mano bien establecido es suficiente. Vida real, institución, ahí sí tenemos que priorizar F3, F4. Hablando por nutrición en este momento, ya afortunadamente se abrió desde F0, ya tratamos a todos. Seguro Popular, que es el mejor ejemplo, sigue siendo confinado F3, F4, y aunque la buena fe existe en que lo van a cambiar desde F0, es momento que eso no ha sido abierto, entonces esos pacientes tienen que ser priorizados a los que la ley determina para tratar. Entonces yo creo que hay que identificar el escenario en el cual nos movemos con nuestro paciente para aplicar la prueba en cuestión. Pero si es cirrótico, pues con un puro ultrasonido es suficiente. Aldo, como bien mencionaste, hay en nuestro país una gran cantidad de opciones para evaluar de manera no invasiva la fibrosis. Lo triste es que cuando uno hace el circuito de los diferentes estados del país, se da uno cuenta que la mayor parte de los estados no tienen FibroScan. Ahorita, según lo que yo he logrado identificar,
Hay 10 estados que tienen equipos de elastografía. Y cuando hablo de elastografía, hablo en el concepto más amplio. Me refiero a elastografía incluyendo FibroScan, elastografía tipo ARFI, que es el equipo de Siemens, elastografía de Supersonic, que es una de las más nuevas modalidades, o elastografía con equipos Toshiba. Por ejemplo, en Guanajuato, en Celaya, hay un equipo de elastografía con equipo Toshiba. En Mérida, donde está Mario y Casa, tienen afortunadamente un FibroScan, pero del total de estados no hay más de 8 que tengan equipos de elastografía, y la elastografía por resonancia, el software especializado solo está en la Ciudad de México hasta ahora. Entonces, esta es una gran realidad. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones que tenemos que pensarlo es que tenemos que promover que nuestros colegas, sobre todo de primer contacto, utilicen los métodos más prácticos, que son los serológicos. Y no me refiero al Fibrotest o Fibromax, sino me refiero a APRI, FIB4, porque están muy accesibles, muy sencillos, sobre todo para detectar a aquellos que tienen fibrosis significativa. Exacto. Pero no solo porque digas, bueno, ya los detecté, porque sabemos que fibrosis significativa impacta en pronóstico. Son los pacientes que debemos de cuidar mejor. Y yo creo que el mensaje debe ser eso, decir, oigan, hay disponibilidad de métodos, nada más úsala, compadre, porque hay por todos lados. Claro, usa el que tengas al alcance y familiarízate para el entendimiento y la buena aplicación de ese. Y es la realidad. En los 28 estados de la provincia que quedan, es ARFI, es FORM o es el índice plaquetario. O una buena interpretación de un ultrasonido Doppler con los parámetros que mencionamos de hiperporte. Quería comentar varias cosas. Uno, el FibroScan pues, tiene muchas ventajas desde el punto de vista clínico como clínicos, porque lo podemos hacer nosotros o alguien que trabaje con nosotros lo tenemos ahí a la mano. Y por otro lado sirve para dictar conductas y seguimiento, porque lo podemos hacer frecuentemente nosotros y ver cómo ha disminuido, aumentado la rigidez hepática después de tratamiento. Lo que hemos visto después lo describimos nosotros hace recientemente en nuestro congreso de patología y después lo presentaron en Estados Unidos ya una experiencia mayor, que los pacientes pueden desarrollar hígado graso después del tratamiento, aumentan de peso y desarrollan hígado graso. Yo sería cauteloso con los otros métodos de la elastografía, no porque no lo hagan los hepatólogos, sino porque muchas veces me ha tocado ver que las elastografías las hacen con una sola medición, el radiólogo, y con eso dicen que ya tiene un grado avanzado. No hacen las 10 mediciones, no toman la mediana, no toman la distancia intercuartil. Y por otro lado, si bien hay el ARFI, está el 2D del Supersonic, ¿cómo se llama? Explorer. El Real-Time Elastography no sirve realmente, no ha pasado al Real-Time Elastography de Toshiba, tiene muchísimas fallas. Entonces creo que ahí sí tendríamos que ser cuidadosos porque hay máquinas con Real-Time Elastography en diferentes lados, el ultrasonido de Toshiba. Y pues obviamente la elastografía por resonancia está muy limitada a la disponibilidad de nuestro país. Quizá solamente un comentario más, todavía mucho más práctico de todos los pragmáticos que ya hicieron. El verdadero deseo de saber si alguien tiene cirrosis o no, fundamentalmente tiene que ver con el seguimiento y el hepatocarcinoma. Exacto. Entonces, vamos siendo claros. La probabilidad de que ustedes le pidan a un médico de primer contacto que haga el diagnóstico de fibrosis y cirrosis me parece innecesario, porque ese es un concepto que ustedes van a manejar, no lo va a manejar el médico de primer contacto. Si ustedes consiguen que el médico de primer contacto haga el diagnóstico de la enfermedad, ya están de lujo, ya están de megalujo, ya no le pidan más, con eso tienen. Ahora el paciente ya está en su consultorio, ustedes ya lo evalúan, la probabilidad de que ustedes desde el punto de vista clínico y con estudios bioquímicos convencionales puedan determinar si tienen cirrosis es altísima. Si a eso le agregan un ultrasonido convencional, es todavía mucho más alta. Y si todavía tienen dudas, ustedes tienen el beneficio del seguimiento del paciente. Lo único que tienen es que hacer el seguimiento. Si hacen el seguimiento, las probabilidades de que se les vaya un paciente cirrótico es baja, es muy baja. Y con eso tienen ustedes resuelto prácticamente el 100% de ese tema. De tal manera que no se tienen que preocupar tanto de metodologías de pronto un poco sofisticadas o complicadas.
La clínica sigue siendo muy importante, las pruebas elementales siguen siendo muy importantes. Y para el médico de primer contacto, que les haga el diagnóstico de anticuerpos positivos y ya. Y si ustedes quieren y le quieren ya pedir mucho, pues que le haga una carga viral y entonces ya están de lujo, ya lo demás es lo de menos. ¿Qué piensas al respecto? Porque a mí me da la impresión que estamos un poquito sesgados y con un poco de conflicto de interés en pacientes con hepatitis C. Más allá de hacerle sus pruebas de funcionamiento hepático, carga viral, genotipo, ultrasonido, si el ultrasonido tiene algún tipo de elastografía, tú aún así solicitarías que se hiciera FibroScan. ¿Y con qué frecuencia hay que revisarlos periódicamente a estos pacientes con hepatitis C? Con el propósito de averiguar si la fibrosis ha cambiado. Todos estamos de acuerdo que es muy importante el vigilar para hepatocarcinoma. Perfecto, mira, yo creo que, y habíamos discutido esto con Aldo anteriormente, inicialmente yo creo que cuando se encuentra el paciente por primera vez y se ha de definir el tratamiento de cuándo se va a hacer, lo que importa más que todo es saber, reconocer cuál paciente que estamos tratando tiene cirrosis. O sea que si no se presentan ya decompensados, hay gran cantidad de pacientes que tenemos que definir y tener un estadio muy específico, F3, F4, y esos son los que hemos de seguir a largo plazo. Ahora, después del tratamiento, yo creo que podemos discutir cuántos de ellos desarrollan hígado graso a largo plazo, y yo creo que en los guidance de AASLD que tenemos, no hemos hecho ninguna recomendación específica de con cuán frecuencia se tiene que hacer un seguimiento de la fibrosis. Pero verdaderamente con el FibroScan, que lo tenemos en el punto en que vemos al paciente, es extremadamente fácil hacerle seguimiento al paciente, ya sea cada 6 meses, tal vez es excesivo, pero yo diría anualmente, o inclusive si queremos manejar el presupuesto con cuidado, cada 2 años. Si el paciente sigue estable, si no ha habido ningún cambio clínico, y verdaderamente tener entonces información que podemos publicar en el futuro de saber cuándo se define si hay regresión que se puede detectar, y yo diría que es muy probable que en ese grupo de pacientes quisiéramos hacer una biopsia, digamos, a los 6 años, 8 años después de la respuesta viral, a ver si se puede hacer, ¿no? Luego, ese es el punto de vista mío. Yo creo que es importante como una herramienta que tenemos en el punto en que vemos al paciente, en ese valor que tiene, es extremadamente alto, y para ver comorbilidades y otras cosas. Un punto brevísimo. Solamente agregar que todos estos estudios X de los que hemos estado hablando son extraordinariamente sensibles en los pacientes que ya tienen cirrosis o en las etapas muy tempranas. Toda esta entelequia de las fibrosis intermedias, que son muy interesantes cuando estamos haciendo estudios académicos y demás, tienen muy poca ventaja práctica, ni en la elección del tratamiento, ni en el seguimiento, ni en nada de esas cosas. De tal manera que todo eso es muy útil para lo que acabó diciendo Hugo, el seguimiento, las futuras aplicaciones, eso es muy importante. Y el segundo punto es eso de que el Seguro Popular, no sé qué, no aprueba los estos y que… O sea, si mañana a mí me va a ver un paciente que tiene laringitis, yo le digo, oiga señor, discúlpeme, solo lo puedo tratar hasta que usted tenga neumonía. O sea… Es ridículo, es absurdo el costo para el Seguro Popular de tratar ya cirróticos, descompensados. O sea, debe haber un task force de ustedes de ir al Palacio Legislativo y hablar con los senadores y explicarles el tema, porque no hace sentido. En Estados Unidos, que por cierto también es parecido, ahora prácticamente ya no hay estados que sigan aceptando los tratamientos. Claro, Illinois, por ejemplo, es uno de ellos, y por ahí hay otros, pero en general la mayoría de los estados ya aceptan que si un paciente tiene anticuerpos contra hepatitis C y tiene carga viral, se debe tratar y se acabó. A ver, yo quiero preguntarles a ambos, a los pacientes que tratas con virus C y tenía un FibroScan con cirrosis y luego los tratas, a todos los pacientes, nosotros llevamos un trabajo, baja el FibroScan. Lo comenté con Guadalupe García Tsao y con el doctor Piscaglia, que está con el doctor
Bolondi, en Italia, y los dos me decían lo mismo: baja, pero no baja porque te quite la cirrosis, baja porque el proceso inflamatorio baja, pero tendríamos que luego darle como un seguimiento a los 6 meses, un año, ¿no? Eso tiene muchísimo valor. Yo creo que es muy importante reconocer que el primer año, yo creo que la baja es más que todo la inflamación que ha desaparecido, porque es muy impresionante bioquímica. Si ves, las enzimas bajan inmediatamente y yo creo que la inflamación baja. Ahora, los pacientes que tienen hígado graso también pierden peso y baja también la medida en el FibroScan. Ahora, una cosa que había comentado Mauricio sobre el seguimiento de los pacientes con fibrosis intermedia, los F2, F3, la resonancia es muy sensitiva. El problema es que es extremadamente costoso. Pero si vamos a hacer un estudio que verdaderamente pueda apreciar eso sin hacer biopsia, esa sería la herramienta que se debe usar, porque se puede medir con mucha más facilidad y sin ningún problema con pacientes que son obesos o que tienen una anatomía un poco más difícil para el FibroScan, ¿no? De acuerdo. Dice que haciendo un switch a hepatitis B, ahora hay una propuesta de grupos orientales, sobre todo de China, de Corea, de que se evalúe a los pacientes con enfermedad crónica por virus B frecuentemente sobre su fibrosis, sobre su puntaje, porque la fibrosis baja o alta es lo que determina el pronóstico de vida. Entonces, la propuesta que tienen ellos es un sistema que se llama PEER, que es el acrónimo de P as progressive, E as indeterminate y R as regressive. Entonces, el sistema PEER lo han evaluado ya en los últimos casi 8 años. Es un sistema muy interesante, una publicación reciente en Hepatology que muestra las imágenes, y lo que hace es el compromiso de los hepatólogos clínicos, y en ese caso usando biopsias hepáticas, de que en el mismo paciente se tengan mediciones digamos frecuentes de la fibrosis, porque es lo que va a cambiar el pronóstico de vida. Y este sistema PEER, que en esas publicaciones en hepatitis B son con biopsia, creo que cuando hay métodos no invasivos debemos de considerarlos. Comentaba ayer un poco sobre Rob Myers, que trabajó mucho tiempo en fibrosis y NASH en Canadá, y ante una pregunta de ¿con qué frecuencia te mides la fibrosis?, él decía, bueno, nosotros tenemos un equipo en nuestro hospital, entonces ¿con qué frecuencia lo hacemos? Pues cada vez que viene el paciente, cada vez que tiene el paciente. Entonces tenemos en un paciente, así como tenemos pruebas de funcionamiento hepático, tenemos el puntaje de kilopascales. Entonces lo que vas a tener es que un paciente estás evaluando su grado de fibrosis. Con algo muy interesante, el reconocimiento de que la fibrosis no es constante, la fibrosis cambia, es ondulante. Un concepto muy antiguo desde los tiempos del doctor Ruy Pérez Tamayo, decimos en México, pero de otros patólogos, donde la fibrosis no es constante como pensamos, está cambiando porque hay síntesis y hay degradación. Entonces, esto nos permite comprender mejor a los pacientes. Entonces, yo sería muy pro estimular, sobre todo ahora que viene la epidemia de NASH. De hecho, ahora en el consenso que tendremos en pocos días, pues uno de los temas y uno de los enunciados de NASH es que sí debemos de fomentar que los médicos de primer contacto no solo nos ayuden a detectar a los pacientes con esteatosis, sino que de una vez nos digan, oiga, tiene aquí un paciente esteatosis, pero te lo estoy enviando porque tiene fibrosis. O sea, nos sirve de poco que nada más nos digan tiene esteatosis. Gracias, Jorge Luis. Bueno, vamos a tomar un descanso, nos reunimos a cenar a las 8, Maru.